Los comentarios vertidos en este podcast son responsabilidad de quien los realiza y no representan necesariamente la filosofía de Sessun Universidad. Buenos días, el día de hoy, día de la concientización del autismo, estamos con la licenciada Brenda Angélica Potrero Sánchez. Ella es licenciada en psicología, es examinador calificado en la detención temprana del autismo, tiene un diplomado en trastornos del neurodesarrollo y evaluación y diagnóstico del TDAH. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, primera pregunta, quisiéramos preguntarte, hay muchos mitos con relación, le vamos a llamar TEA, pero sabemos que es el trastorno del espectro autista. Existen mitos, ¿cuáles han sido o a cuáles te has enfrentado tú en la atención? Ok, sí existen muchos mitos, en especial a los que yo me he enfrentado durante mi preparación. Uno de ellos es que el autismo es una enfermedad. No es una enfermedad. A su vez también me gustaría ir aclarando el que por qué no es una enfermedad, ya que es una condición. Claro. Entonces, otro de ellos también es que las personas con autismo son agresivas. No son personas agresivas, simplemente que cuando ellos se frustran al hacer una actividad, que todos los niños se frustran, pero ellos cuando se frustran sí tienden a reaccionar de esta manera, pero no quiere decir que sean agresivos. Con el tratamiento adecuado y enseñándoles las herramientas para trabajar en eso, pueden reaccionar de diferente manera. Claro, y también yo creo que uno de los mitos que podemos encontrarnos es que no se dejan tocar, por ejemplo, sí, ¿no? También. La parte del mutismo también, y no es real, son mitos que a través de la parte de las investigaciones hemos visto, y que en consulta o cuando trabajas con muchos niños dices, por eso es espectro, porque unos tienen un comportamiento o una condición diferente a otros, ¿no? Exactamente. Muy bien. Pues, sí, de hecho uno de los mitos es eso, que todos los niños que tienen autismo tienen las mismas características. Entonces, qué bueno que lo menciona, porque no es así. No todos los niños que tienen autismo presentan las mismas características, ya que a algunos niños se les dificultan ciertas cosas, pero a otros son muy hábiles en ese tipo de cosas. Ok, y continuando en este tenor de los mitos, en la actualidad, ¿qué podríamos considerar que no es TEA? Porque si tenemos un niño o un adolescente que, por ejemplo, que no es muy social, ya lo queremos etiquetar, ¿no? Las escuelas también de repente suelen ser las maestras buenas para diagnosticar, ¿no? Exacto. Ok, bueno, como lo mencioné hace ratito, el TEA no es una enfermedad. No, muchas personas creen o dicen, es que el TEA es por el tipo de crianza o el tipo de educación, pero tampoco es eso. El TEA no es una limitación, no es una discapacidad, como lo mencioné. Si estimulamos esa parte en las personas que tienen esta condición, siempre van a poder salir adelante. Ok. Y bueno, también han hablado, también nos se ha dicho, en cuestión de los mitos, que es la alimentación. Cámbiale la alimentación a tu hijo y entonces va a mejorar en su comportamiento, que si bien tiene algo de razón, pero también no es precisamente por la condición, ¿no? Exactamente. ¿Por qué sería importante profundizar en el espectro autista como una condición precisamente y no como un trastorno? Es importante porque, bueno, a mi punto de vista, yo siento que cuando le dices a las personas, tiene un trastorno, es como tiene un grado de estigma de decir, un trastorno lo asocian con una enfermedad mental. Entonces, no es que tenga una enfermedad mental, no hay nada que se tenga que curar o hay algo que se tenga que reparar. No, simplemente es una condición que hace referencia a una condición de vida con la que la persona nace y que lo va a acompañar a lo largo de su vida. Entonces es importante recalcar que es una condición que siempre y cuando tenga un tratamiento adecuado se va a poder estimular. ¿Cuál sería el tratamiento que desde niño o desde que es diagnosticado con esta condición pudiéramos trabajar
para que en la adultez sea una persona funcional. El tratamiento más que nada es como la importancia de un diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque al tener un diagnóstico temprano va a tener un tratamiento adecuado, dependiendo de qué necesidades son las que tenga cada persona que presente TEA. Por ejemplo, uno de ellos sería tratamientos neurológicos, fisiológicos, psicológicos, para brindarle las herramientas que a ellos les van a funcionar en su vida pues más a futuro, ¿no? Por ejemplo, también podría ser algo que yo siempre les menciono a los papás, es dejar que ellos sean muy independientes o enseñarles a ser independientes. Y también reiterando lo que comentas, también la importancia de los papás, ¿no? Uh-huh. Primero, esta parte de aceptación de la condición, porque como papás tendemos mucho a la negación, tendemos mucho pues es diferente, pero no es tanto, acuérdate que también el hijo grande era de esta manera o qué sé yo, ¿no? Entonces, en la detección temprana, como tú bien comentas, luego suele que nos tardemos bastante en aceptar la condición que tenemos de hijo o de hija. En este caso me refiero primeramente al género masculino, porque tengo entendido que el porcentaje es mayor de una condición con TEA en niños que en niñas, que sí las hay también, ¿no? Entonces sí es importante desde el núcleo familiar cómo podemos observar y cómo podemos aceptar que si bien nuestros hijos son diferentes, cómo podemos ayudarlos a cada uno con sus habilidades y sus herramientas propias. Luego queremos como hijos, como papás, hacia los hijos, cuadrar, ¿no? El que sí se porta bien, el que no se porta bien, el que es un destroyer, el que es muy tranquilo, el que sí me ayuda, el que no me ayuda, y entonces cuadrar a los hijos, y sobre todo queremos que el que es bien educado, el que se porta bien y todo, es el que queremos que los demás sean como ovejitas, ¿no? Igual y copien ese patrón. ¿Cómo podemos trabajar o cómo trabajan ustedes con los papás para decir, a ver, señor, su hijo tiene una condición, pero aparte, porque también se ve afectada a la familia al final de cuentas? ¿Sí? ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, por esa parte es primero que nada hablarles sobre qué es esta condición, explicarles, porque como anteriormente lo mencionamos, los papás también tienen muchos mitos. Aparte está esta parte de la negación, de que se niegan a que el niño esté presentando este tipo de condición. Entonces, más que nada, el psicoeducarlos y informarles sobre qué es la condición y cómo podemos atender a las necesidades que las personas que presentan TEA pues están presentando. Ok, muchas gracias. Y yo creo que también juega parte importante de la familia extensa, tíos, ¿no? Yo recuerdo un caso que tuve, que la familia se disgustaba, por ejemplo, como en este comportamiento pues muy polarizado, ¿no? Me sucedió que llega una mamá y le dice al niño, ¿van a una fiesta? Y entonces, pórtate bien, estate aquí. Y entonces dice, al niño de la fiesta, le dice, no es tu hijo, porque yo nunca te vi embarazada. Y obviamente era un niño que era adoptado, entonces ahí fue el caos familiar, ¿no? Entonces dices, ¿cómo también a la familia extensa hay que psicoeducar, como bien comentas tú, para que entiendan la condición y entiendan y sean prudentes, porque a lo mejor también en esa prudencia de que puedo comentar con todos los niños o que no puedo comentar con todos los niños, ¿no? Exacto. Muy bien. Pues Angie, ¿cómo te gustaría cerrar? Muchas gracias. Gracias por tu participación. Gracias a que nos dejas esta parte de educación y de darnos un granito más para saber lo que es el autismo, lo que es el espectro autista y sobre todo, pues, cuáles son las formas de trabajarlo. Bueno, me gustaría cerrar con esta parte de, como estamos hablando de la concientización del autismo, para que las personas se acerquen más y sepan sobre qué es esta condición, cómo aprender a
acercarnos a los niños o a las personas que presentan autismo, cómo tratarlas y más que nada, pues yo siempre he dicho, no enfocarnos tanto en que entiendan, porque a veces incluso a nosotros se nos dificulta entender esa parte, pero sí aprender a aceptarnos, que cada persona es diferente y que cada persona tiene características diferentes. Muchas gracias. Bueno, yo cerraría comentando que es importante recordar que el TEA es una divergencia, al final de cuentas, y que partiendo de esta base, lo mejor es la aceptación con empatía y con amor hacia los otros, hacia el ser humano. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este City Border del 2 de abril sobre la concientización del autismo.